Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante. Nos vamos a sumergir en las reflexiones de un grande, el psicoanalista Gabriel Rolón, para intentar arrojar un poco de luz sobre esas preguntas que, antes o después, nos hacemos todos. El sentido de la vida, la felicidad, el deseo, la soledad, casi nada, ¿verdad? Fijaos cómo se presenta el propio Rolón. No dice que trabaja de psicoanalista, sino que es psicoanalista y que lo ha sido siempre. Esta no es solo una declaración profesional, es una declaración de vida. Nos está diciendo que lo que vamos a escuchar no viene solo de los libros, sino de una vocación profunda, de una forma de estar en el mundo. Y claro, para entender una vocación así hay que ir al principio de todo, pero para Rolón ese origen no está en un aula de la universidad ni en un texto de Freud, no. Su origen está en un recuerdo, en la cocina de su casa, cuando era un niño y observaba en silencio a su padre. Y es que a veces las respuestas más profundas nacen de la pregunta más simple. Y esta primera parte va precisamente de eso, de ese origen, del momento exacto en que, sin saberlo, nació su instinto de analista. No fue en una consulta, no, fue en la intimidad de su casa, a través de la figura silenciosa y algo misteriosa de su padre. A ver si podemos imaginar la escena. Rolón cuenta que su padre, albañil, se levantaba de madrugada y volvía a casa para cenar, pero algunas noches, en vez de irse a dormir, se quedaba ahí, en la cocina, solo, dando vueltas, con el humo de un cigarro y un café. Y el pequeño Gabriel desde la cama lo escuchaba todo, y sentía, con esa intuición que solo tienen los niños, que en ese silencio había algo más que cansancio. Hasta que una noche, con apenas 5 años, no pudo más. Se levantó, fue a la cocina, se sentó frente a su padre y le soltó esta pregunta. ¿Y qué estás pensando? Años más tarde, Rolón se daría cuenta de que esa fue su primera pregunta analítica. Nació de un impulso puro. La idea de que si escuchaba el dolor de su padre, quizás, solo quizás, podría aliviarlo un poco. Y con esa simple pregunta se abrió la caja de Pandora. Su padre empezó a contarle. Le habló de que había pasado 9 años de su infancia en un orfanato. 9 años. Y que en todo ese tiempo nadie, ni un solo día, fue a visitarlo. Le habló de una soledad terrible, de sus miedos, pero también de su refugio, la biblioteca. Y de repente el pequeño Gabriel descubrió que su padre, el albañil, era un hombre que leía a Tolstói y a Kafka. Un hombre con un mundo interior inmenso y lleno de heridas. Esa intuición, esa sensación que tuvo de niño, es, en el fondo, el corazón del psicoanálisis. Es la fe ciega en que la palabra, en que una escucha de verdad, atenta, tiene un poder casi mágico para sanar, para aligerar la carga que llevamos dentro. Y esa experiencia tan personal nos conecta con algo mucho más grande, con una búsqueda que es de todos, la del sentido de la vida. Si la herramienta es escuchar, ¿para qué la usamos? Pues para Rolón, el objetivo es desafiar a un universo que en principio parece no tener ningún propósito para nosotros. Rolón nos pone en nuestro sitio con esta imagen tan potente. Nos recuerda que, a escala cósmica, somos casi nada. Vivimos en un cascote, una piedrecita que da vueltas por el espacio. Y sin embargo, en esta piedrecita insignificante, surgió una especie, la nuestra, que tuvo la osadía de preguntarse, ¿y todo esto para qué? Es un acto de rebeldía precioso. Esta es la pregunta del millón, claro. Pero Rolón no nos da una respuesta fácil, una receta. Todo lo contrario. Lo que sostiene es que no hay un único sentido, sino tantos como personas hay en el mundo. El trabajo de cada uno, y muchas veces el trabajo que se hace en análisis, es precisamente ese: buscar, escarbar y construir un sentido propio, un motivo que nos haga levantarnos por la mañana. Y en esa búsqueda nos topamos con un obstáculo clave: los mandatos. Rolón explica que todos llevamos dentro unas voces que nos dicen lo que deberíamos hacer o ser. Pero lo curioso es que esas voces en realidad no son nuestras. Son las expectativas de nuestros padres, los ideales de la sociedad, son las que nos dicen qué carrera estudiar, de quién enamorarnos o qué desear. Ojo, que no todos los mandatos son malos. Hay algunos que nos empujan, que nos animan, como ese que dice, venga, juégatela por lo que quieres. Pero hay otros que son veneno puro. Son esas voces que nos susurran, tú no vas a poder, esto no es para gente como tú. El psicoanálisis, en este sentido, es como un gimnasio para aprender a desobedecer esos mandatos que nos hacen daño y nos alejan de quienes somos de verdad. Y claro, esta búsqueda de una vida auténtica nos lleva de cabeza a otro gran tema: la felicidad. Todos la buscamos, pero Rolón nos invita a darle una vuelta de tuerca, a cuestionar esa idea que nos han vendido de una felicidad perfecta, completa, sin ninguna grieta. ¿Y por qué es imposible esa felicidad de cuento de hadas? Pues porque choca frontalmente con nuestra naturaleza. La condición humana, dice el psicoanálisis, es la falta.
Desde el momento en que nacemos y nos separamos de nuestra madre, la vida es una cadena de pérdidas y ausencias. Siempre, siempre nos faltará algo o alguien. Este es un momento muy potente, muy íntimo. Rolón lo cuenta en primera persona. Está en un momento de éxito total, dando una charla ante miles de personas, y de repente mira una silla vacía y siente con toda su fuerza la ausencia de su padre. Esa falta no cancela su alegría, convive con ella. Es un recordatorio brutal de que incluso en los momentos más luminosos, la sombra de lo que nos falta puede estar presente. Y aquí es donde Rolón nos hace un regalo, se inventa una palabra para nombrar una nueva forma de entenderlo todo. Faltacidad. No es la felicidad sin faltas, eso es imposible. Es la capacidad de ser felices a pesar de las faltas. Es aprender a construir momentos de plenitud sabiendo que siempre habrá un hueco, una pieza que no encaja del todo. La conclusión de esta parte es, por tanto, muy profunda. No se trata de una guerra contra la falta, para poder ser feliz. Se trata de entender que son inseparables, que van de la mano. La verdadera madurez quizás consiste en aprender a caminar con las dos a la vez. Bien, y si la vida es imperfecta y siempre nos falta algo, ¿qué nos empuja a seguir? ¿Qué nos hace levantarnos cada día? Aquí entramos en el terreno del deseo, que para el psicoanálisis es mucho más que un simple capricho. Es, ni más ni menos, que el motor de la vida. Partimos de una verdad bastante cruda, pero que nos define por completo. A diferencia de un perro o un pájaro, nosotros vivimos con la certeza de que nuestro tiempo es limitado. Es un conocimiento terrible si lo pensamos bien. La pregunta cae por su propio peso. Si sabemos que el destino final es la muerte, ¿cómo es que no vivimos paralizados por la angustia? ¿Qué truco usamos para poder mirar hacia el futuro? El mecanismo de defensa que hemos desarrollado es fascinante. De forma inconsciente, ponemos velos, como cortinas, entre la muerte y nosotros. ¿Y qué son esos velos? Son nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros deseos. Cuando miramos hacia adelante, no vemos el final del camino. Vemos el próximo viaje que queremos hacer, el libro que queremos escribir, la persona que queremos conocer. El deseo es lo que nos mantiene vivos y con la vista al frente. Rolón toma esta idea del filósofo Schopenhauer para explicar cómo funciona este péndulo del deseo. Cuando nos falta algo que queremos, sentimos angustia, y cuando por fin lo conseguimos, corremos el riesgo de caer en el aburrimiento. Y vuelta a empezar. Es un ciclo que no para. Y aquí viene la gran paradoja. Creemos que la meta es tenerlo todo, pero Rolón nos advierte que esa es una situación de altísimo riesgo psicológico. Alguien que siente que ya no desea nada, que ya no le falta nada, se queda sin esos velos que le protegen y se da de bruces con la angustia existencial. Por eso es tan importante tener siempre algo por lo que luchar, algo que desear. Y esto nos lleva a la última parada de nuestro viaje, que aborda una de las experiencias que más miedo nos da, la soledad. Rolón nos propone darle la vuelta, dejar de verla como un fracaso y empezar a entenderla como una parte inevitable y fundamental de ser quienes somos. Es muy importante hacer esta distinción. Por un lado está la soledad con minúscula, la de estar físicamente sin gente. A veces la buscamos, como cuando necesitamos pasar un duelo. Otras veces la sufrimos, como en una depresión. Pero luego está la soledad con mayúsculas. Y esa es otra cosa. Es la conciencia de que, en lo más profundo, somos seres únicos. Nadie puede vivir nuestra vida, sentir nuestro dolor o morir nuestra muerte. Esta frase lo resume perfectamente. Esa soledad con mayúsculas es la base de nuestra existencia. Aunque estemos en un estadio de fútbol rodeados de miles de personas, hay un núcleo dentro de cada uno que es intransferible, que es radicalmente individual y por tanto solitario. Esta frase, que le dijo a Rolón una paciente de 98 años, es de una sabiduría increíble. Necesito hablar con usted para estar un poco más sola. ¿Qué quería decir? Pues que a veces usamos la compañía de los demás, el ruido, las conversaciones, para no escucharnos a nosotros mismos. Ella necesitaba hablar con él para, por un rato, poder descansar de su propio mundo interior. Y aquí llega un momento que pone los pelos de punta. En su lecho de muerte, esa misma mujer, después de una vida de casi un siglo, le hace a Rolón esta pregunta terrible. ¿Esto fue todo? Una pregunta que lo dice todo sobre una vida que se siente como no vivida. Es la advertencia más potente que se puede recibir contra una existencia dominada por el miedo o el arrepentimiento. Quizás, al final, el pánico que le tenemos a la soledad es en realidad otra cosa. Quizás es miedo a que se acaben las distracciones, a quedarnos a solas con nuestra historia, con nuestras decisiones, con nuestros errores. Ese cara a cara con el espejo puede ser aterrador si no nos gusta la persona que nos mira desde el otro lado. Y la conclusión de Rolón es en realidad una llamada a la rebelión. Nos invita a luchar. A aceptar nuestras faltas, sí, pero a pelear por nuestros deseos. A soportar nuestra soledad inevitable, pero a construir una vida que, cuando llegue el final, nos permita mirar atrás y decir con orgullo, sí, mi vida sí tuvo sentido. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad?
Un recorrido por las grandes preguntas de la mano de Gabriel Rolón. Ojalá estas ideas se queden resonando un tiempo. Nos vemos de luego en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Haz clic y comparte.